3 de la mañana, con 1 minuto y 43 segundos. La madrugada del 4 de febrero de 1976, Guatemala empezó a vivir una de sus peores tragedias. Transporte de los muertos para el cementerio. Eso no se olvida, porque los ponían en pick-ups unos sobre otros como que eran costales. La idea mía es de racimos de bananos y alguien los iba deteniendo para que no se cayeran. Mi nombre es Irma Yolanda Gómez Morales. Tengo 77 años, soy originaria de Guastatoya. Mi nombre es Daniel López Solís, soy originario de Guastatoya. Mi nombre es Aura Magdalena López Solís, soy originaria de acá de Guastatoya. Mi nombre es Arely Violeta Mejía Gómez. Pues no ha cambiado mucho porque ha sido siempre un pueblo tranquilo. Vivía con mi hija, mi mamá. Nos conocíamos con todos los vecinos, con mis compañeros maestros. Esa era la vida. Muy tranquila, no había tanto tráfico, uno podía salir. Casi 25 años de vida. Era mi edad cuando fue el terremoto. Tenía 2 meses de haberme casado y justo el 4 de febrero estábamos todavía viviendo con mis padres. Entonces el terremoto lo viví yo en casa de mis padres. Ese día fue un miércoles, ¿no? Un día totalmente normal. No hubo nada sobrenatural ni nada que nos pudiera como alertar de algún evento especial. Nosotros nos acostamos como todos los días. Estábamos en el cuarto, la verdad que esa madrugada mucha gente dice que estaba oscuro. Mi recuerdo es que yo vi claramente la cama de mi hermana y yo miraba mi cama. Yo me vi. Cuando oímos, yo lo que me acuerdo es que oí los gritos de mi mamá de que salgan. No sentí en sí el sismo del movimiento, no lo recuerdo. Cuando sentimos el movimiento, qué fuerte, mi instinto de madre fue correr a la cuna donde estaba mi hijo, sacarlo, y con mi esposo salimos, pero solo salimos hasta el jardín, clamándole a Dios protección. Fue un movimiento que me despertó y cuando abrí los ojos no sabía qué estaba pasando en ese momento. Y como cuando empezó a temblar yo me levanté, yo me caí 2 veces. Entonces Héctor no lo encontraba porque le había caído parte digamos donde el techo pega con la pared. Los albañiles le metían pedazos de teja y todo para repellar. Y esa parte le había caído a Héctor y yo no lo hallaba de la angustia. Entonces él sí se lastimó un poco la cara, Fabiola no, ella estaba en su cama. Solo me preguntó qué estaba pasando y yo le dije, tenemos que salir. Los 2 estaban chiquititos, ¿verdad? Me tocó que sacar a mi sobrino hasta llegar a un pasillo. Antes las casas tenían corredor, ¿verdad? Al corredor, y mi mamá me gritaba. Entonces la logré localizar y le di a Fabiola que me la cargara y yo la cargué a mi mamá con Fabiola para pasar Antes habían unas vigas que atravesaban las puertas y no podíamos salir y a ella la cargué para que pasara. Me costó abrir la puerta. Eso fue impactante para mí porque yo pensaba que se iba a seguir cayendo la casa. Y
No sé qué puede pasar, pero en la mañana cuando nos dimos cuenta no había pared. O sea que solo pudimos haber salido por el otro lado, ¿verdad? Porque se había caído la casa. El picaporte, creo que le llaman, me quedó en la mano cuando yo jalé la puerta porque tenía un montón de adobes. Entonces no pude sacar la puerta. Entonces mi mamá dijo, por la ventana. Era una ventana que se abría así. Y por ahí salimos al comedor, donde estaba el comedor. Y de ahí recuerdo que nos llevaron al centro de la casa, al patio. Nos sacaron ahí. Ya cuando nos tranquilizamos y vimos que todos estábamos bien, nos sacaron por el portón y nos llevaron a la esquina. Se había caído el poste de la luz, ahí nos sentaron a nosotros 4 y ellos empezaron a ver qué hacían. Cuando dijimos salgamos a la calle a ver qué pasó, pues no encontrábamos el portón y qué, si todo se había caído y en la calle no había ninguna pared que nos ubicara, está la casa del vecino, sino que todas estaban en el suelo. Y lo primero que hicimos fue ir a ver cómo estaba la familia que vivía lejos de nuestra casa, que obviamente pues era los padres de mi esposa y los padres de la esposa de mi hermano. Fuimos a ver y ahí sí ya principiamos a encontrarnos con la realidad. Cuando principiamos a caminar en la calle, ya principiamos a escuchar gritos de auxilio y me dijo mi hermano, hagámonos los fuertes y vayámonos directo a la casa de nuestros suegros a ver qué pasó. Y ya luego vamos a ayudar a los que necesitan algo ya de regreso. Sí, fue horrible. Se sintió... Yo al principio pensé que venía el tren. En ese tiempo sí pasaba el tren y se oía el movimiento como cuando venía un tren. Yo desperté. O sea, yo desperté antes de que la casa se empezara a caer. Y principiamos a tener muchas experiencias de ayudar a la gente. No olvido que la primerita fue una señora de apellido Marín que vivía como a unas 3 cuadras. La sacamos de donde estaba enterrada y le íbamos poniendo y entregándosela a sus familiares. La mayoría de los familiares lo que encontramos fue gente en estado de shock, inmóvil, impactada por lo que había pasado y que no tomaban ninguna actividad de ayuda. La calma no llegó tras la tormenta, después del movimiento telúrico que provocó fisuras en los cimientos del país. Se registraron réplicas que fueron desde los 2 hasta los 7 grados Richter. Cuando llegó la luz, los sobrevivientes dieron gracias a Dios por continuar con vida, pero no imaginaban el infierno que les esperaba. Y en esa época del año, pues, amanece un poquito más temprano y ya principiamos a ver todo el panorama alrededor de nuestra casa, que no había ninguna casa de pie. Esa es la impresión que tenemos de ese primer día. A las 9 de la mañana vi aparecer el carro de mi cuñado Víctor. ¿Qué pasó? Porque en la mente de uno tragedia era lo que había, ¿verdad? Y salí a encontrarlos. ¿Qué pasó? El Progreso es uno de los departamentos más perjudicados, así que nos vamos. Perdí a varios de mis compañeros de estudio. Con los días empezó la gente a decir, se murió don fulano, se murió tal persona. Yo me acuerdo de uno que se llamaba Romeo. Y los nombres se me olvidan. Una de mis compañeras más cercanas se llamaba Alma. Y ella también falleció en esa fecha. Salimos de Xela a las 11 de la mañana. Tomamos la carretera rumbo a El Salvador. Y nos fuimos. Y cuando llegamos a Chiquimula, llegamos a un municipio que se llama San José La Arada. Ahí había un retén del ejército. Eran cientos, pero cientos de carros estacionados. A las 6 de la mañana
Entonces ya dieron paso libre. Y cuando yo a lo lejos vi Guastatoya, yo veía humo. Yo dije, quemaron todo, ya no hay nada. La duda, el temor. Un hospital en el patio de la escuela tipo Federación. Y casualmente, la noche anterior al terremoto, una noche antes, se había formado un comité de emergencia porque Guatemala iba a pelear con Belice, por Belice. Entonces el gobernador nos citó a gente de cada barrio y empezar a ayudar a la gente, a sacar un catastro de todo, a buscar qué personas necesitaban de las familias, las edades y todo, para que ellos empezaran a hacer los paquetes de alimentos para llevar a cada casa. La Cruz Roja Panameña fue la primera que vino a ayudarnos. Luego vinieron de la Cruz Roja de Guatemala, pero sí recibimos ayuda. Y ellos fueron los primeros en ayudarnos a hacer casas de madera. Gracias yo digo que al presidente, vino el Bambi y les dio préstamos a todas las personas que podían pagar. Y entre esos, como mi papá era maestro, tuvo la oportunidad y por eso tuvimos casa, gracias a Dios. Realmente el terremoto marcó un antes y un después. Nosotros tenemos la imagen antes del terremoto, era como una aldea, Guastatoya. Obviamente con el terremoto vino mucha ayuda y mucha ayuda gubernamental, que se construyó el hospital, se construyó el instituto, todos los edificios que actualmente se pueden ver en el casco urbano fueron construidos como respuesta a la destrucción del terremoto. Para la familia fue una experiencia dolorosa, angustiosa, pero confiando en Dios, porque Dios es bueno. Dios cuidó nuestro viaje, Dios cuidó la familia de acá, no hubo ningún familiar muerto y yo seguiré diciendo que Dios sigue siendo bueno. Es lo que puedo contarles. Por eso, por la vida y porque nunca nos sentimos desamparados a pesar de habernos quedado en la calle, pues prácticamente. Guastatoya se superó. Antes había una forma de burlarse porque se llamaba, el departamento es El Progreso y la cabecera se llamaba El Progreso. Y la gente hacía burla y decía retroceso. Pero gracias a Dios hemos superado todo eso. Y Guastatoya está bien. Sí, progresó.